¿Algo que quieras aportar un poco más para nutrir esta información? Creo que es importante conocer el contexto de las cosas antes de hacer difusión en realidad. La verdad, la mayoría de los casos de difamación casi siempre son en situaciones muy similares o muy parecidas unas a otras. De hecho, sí estoy investigando el tema, pero pues en realidad si me pusiera a mencionar todos los casos, todos parecerían que son el mismo, porque Ok, en realidad en la mayoría de las situaciones sucede de esa manera. Hay otra especie de acusaciones en las que, por ejemplo, hijos en situación o en etapas de rebeldía deciden que ya no quieren seguir como las reglas de los padres ujú, y denuncian a los padres por acoso a los mismos hijos. ok, Y, ok. y si ellos lo hacen, pues ¿cómo vas a dudar de su palabra? Hay gente que sí dice, ok, él es mi hijo, no tiene por qué mentirme, porque a su padre si no es verdad y el padre termina preso, Ujú. como es el caso de una señorita argentina, Jazmín Carro. De hecho se volvió algo famoso en ese sitio, por así decirlo, en el que denunció falsamente a su padre por el simple hecho de no querer seguir sus reglas o sus indicaciones. Ok. Y lo llevó hasta el juicio pensando que así él aprendería, que no iba a poder mandarla, ¿no? ¿Y aprendió? Y aprendió, sí, y terminó. Ujú, Ella se arrepintió previo a que lo condenaran culpable, ujú, pero ¿qué piensan los jueces? Piensan que fue por coacción. ujú. O sea, oye, tu mamá te está presionando a que tú digas eso porque es tu papá, tu familia te está diciendo que cómo vas a dejar Que tu a tus papá se pudre en la hermanos. cárcel. Ajá. Y pues no, yo creo que tú, niña, acusaste de verdad y ahora tu familia te está convenciendo de que te retractes. Yo no, yo igual lo voy a condenar Ajá. porque creo que te están obligando a decir que es inocente. Cuando en realidad esta señorita pues sí estuvo mintiendo desde un inicio. ¿Qué pasó? Que el papá terminó en la cárcel y la chica pues arrepentida se unió a una organización ahora que apoya a hombres en situaciones de denuncias falsas. Ah, ya. Y ahora ella da discursos motivacionales. O sea, después de que terminaste Sí, es. condenando a tu papá a prisión, dejar a tus hermanos en un padre y a tu mamá sin un esposo, pues ya, te rehabilitaste, decidiste que pues el mundo está equivocado y que tú no fue tu culpa, no, el mundo está equivocado. No, sí fue su culpa. Pues sí, bueno, no sé, me pongo a pensar mucho en las dos partes, o sea, digo, mm, creo que el gobierno sí que debería de hacer, pues eso, ¿no? Creo que no está obligado a decir, oye, pues no solamente vamos a creer bajo los criterios que creemos, sino que hacer pruebas pues creo que hay pruebas como el polígrafo, que tengo entendido que eso es algo más como que se pudiera alterar, o sea, realmente no es verídico, no se puede No es hacer, fiable. no, Aunque se no es puede fiable. utilizar, no es fiable. Pero pues a lo mejor pruebas psicológicas, pruebas como de decir fechas y de decir exactamente pues qué es lo que sucedió, ¿no? Una denuncia. Algo sobre las denuncias falsas es que en el Código Penal, en el artículo 456 mexicano, habla sobre tres tipos de denuncias falsas, o sea que se puede hacer como leve, mediano y grave, por así decirlo, y va dependiendo de que si es grave, puedes ir hasta 5 años a la cárcel. Si es algo como moderado, podría ser hasta 6 meses, 2 años, tengo entendido, 2, 3 años. Y si es como apenas fue como algo que no trascendió, creo que no sé si va por al nivel de daño de la honra, del honor, pues es algo que puede caber en una multa y ya. Mm, Incluso sabía que en algunos países hay una indemnización económica que no es muy alta, o sea, es a través de pues los años que estuviste en prisión. No sé si México tenga eso. Yo, por lo que investigué, decía el pago en euros. Yo entiendo que es la moneda pues de España, de Europa, o de algunos países de Europa. Pero pues no sé, o sea, no, lo poco que investigué solamente decía que sí hay una indemnización, pero es a través de, pues de, no sé si días o cómo lo realiza, porque en México es por, este, pues por días laborales o por el tiempo, ¿no? De la cárcel. Pero asumamos que tú saliste después de 18 años de cárcel por una Ujú, falsa acusación. Entonces quieres demandar,
porque esa acusación resultó ser falsa. Ujú. La verdad es que el proceso, hasta donde yo tengo entendido, igual desconozco, también sé que viene, que sí puede ser, puedes demandar según el 456 por una difamación, pero sé que es un proceso largo y muchas veces inefectivo. Ok. Al menos dentro de las cosas que pude leer, digo, al final de cuentas no conozco tanto de leyes como para Sí, hacer una no somos afirmación. abogados, No somos abogados, ¿eh? Este, ni estuvimos en la cárcel. Sí, habla por ti. sí, ay Dios. Prejuicios. Sí, pero pues la verdad es que es un riesgo, es difícil porque tú quieres creer que alguien que te dice que pasó por una situación traumática, violenta, difícil, que llora y que te da una cara de sufrimiento, pues te dice la verdad. Ujú. Y tú te toca hasta cierto punto como que tus sentimientos y te hace pensar que se merece justicia una persona así. Pero muchas veces solamente son Una palabras actuación. fingidas, una actuación que te la vende lo suficientemente bien y tú la compras, Ujú. Para dañar la honra de alguien más. ¿sí? Para dañar la imagen de alguien más, ¿sí? Ujú. Termina mal parado. Tú dejas social y emocional y moralmente destruida a otra persona por apoyar a alguien que nunca dijo la verdad. Sí, sí, me parece que muy interesante este tema y creo que a medida que yo estuve reflexionando sobre esto, dije, pues la verdad es que al principio creo que lo querías tocar como un tema más como salud, como las denuncias que puede haber En el área de la en salud. el área de la salud. Y me parece también un tema bastante interesante. Yo digo ¿Qué crees? que Sí lo investigué, pero resulta que en la mayoría de me las... equivoqué. Sí. No, no. Okay. Resulta que Tenemos razón. es difícil encontrar esa Sí. clase de denuncias. O sea, No, sí estuve es... investigando Ajá. para encontrar situaciones en las que sucediera, pero la mayoría son solamente noticias. Es que no se puede demostrar porque al final de cuentas es el médico quien hace la... Sí, no sé si habías visto eso, de que los médicos un certificado de defunción. Y sí, y no necesariamente por eso, sino porque mucha gente, y esto es por una situación de alguien que me contó, esa persona me dijo que demandó al hospital por una negligencia médica cuando a su papá le dio un infarto cerebral. Ok. Y yo le dije, ¿cómo puede ser eso posible? Realmente se me hace muy difícil. Y dice, Comprobar eso. a comprobar eso hasta cierto punto, ¿no? Porque Ujú. sí puede Sí, haber claro. sucedido, ¿no? Sí. Yo no por trabajar en el seguro voy a hablar que todo es perfecto, Ujú. pero dentro de lo que tengo entendido, no conozco a ningún médico que no sepa reconocer datos de EBC. Ok. Digo, al menos con los que trabajo, ¿no? Ujú. Y yo creo que mucho se debe a la ignorancia de los temas de la salud o de la sintomatología de las patologías. Y ellos tienen una creencia diferente del cómo suceden las cosas y es más una confusión de la familia Ok. que una negligencia. Lo que sí tengo entendido es que el seguro prefiere pagar para evitar el problema y después resolverlo. Ok, ok. Para Darle la razón. darle la razón, como para evitarse conflictos. Por ejemplo, en este caso, esta persona me aseguraba y me juraba que su papá un día estaba amarrándose las agujetas, se levantó y le dio un infarto cerebral. Ok. Y yo le dije, pues la verdad, eso no funciona así, o sea, No. no es, O sea, a través de no, los años y la comida que... la hipertensión mal ajá. cuidada, el mal manejo, una mala alimentación. No es como que, mira, mi casa de repente un día se cayó. No, Sí. güey, o sea, todo una vida no le diste mantenimiento. No le diste cuidado, estuviste con malos hábitos y pues te La casa se pusiste cayó. mal. Sí, resulta que fue al seguro, hasta a eso me dice que tenía, sí, hipertensión, no recuerdo bien la cifra en este caso, pero pues ya a lo que recuerdo, en ese entonces se consideraba una emergencia hipertensiva. Ok. Arriba de Ajá, 200. sí, pero sin daño a órgano blanco. O sea, era una crisis hipertensiva, pero sin daño a órgano blanco. Porque no daba datos de EBC. Ok. Me dijo que solo iba con dolor de cabeza. No Solamente tenía. un pequeño infartito. Así, muy, así No, no, leve. es que no recuerdo totalmente el cómo me lo describió, pero en ese momento recuerdo que no me describió sintomatología de un infarto cerebral, Ujú. solamente que iba con hipertensión. Ok. Entonces, y él no tomaba su tratamiento. Ok. Entonces, lo que le recomendaron fue Tratamiento. que tomara su tratamiento y que Ujú. controlara su presión así.
A lo mejor dice sí fue un mal manejo inicial porque pues lo que buscas con un paciente hipertenso es reducir del 10 al 20% su presión arterial en ese momento Ujú. y después otro 10 a 20% en las siguientes 24. Bueno, es el manejo ideal, ¿no? Ok. Pero pues no puedes adjudicar 100% La culpa de la alguien. culpa de alguien de Ujú. su mal cuidado, de su mal manejo, de sus malos hábitos. Que es como normalmente a lo mejor una frase que muchos dicen es de algo me de morir, ¿no? Sí, Que empiecen así de que no, pues usted, sí, oiga, papá, va a seguir tomando y mija, de algo me de morir, mija, sí. ¿no? Esa es una frase muy clásica, pero cuando terminan allá, el culpable de que fallezca el señor de 90 años Es el con malos pinche es el médico, médico, sí, ¿no? es un Porque hijo, ese hijo de se le perra, olvidó su así, juramento hipocrático, ¿no? No ese, tienen vocación, ¿no? ¿no? No son unos O, matasanos, sí, ¿no? así les dicen. Llega el señor de 140 kilos con insuficiencia respiratoria, con insuficiencia venosa, pero según la familia, él llegó bien. Sí, ¿no? Yo lo vi ¿No? Sí, caminando, aquí yo lo traje ayer consciente. platiqué con él, así. Sí, no puedo creer que no, ellos me lo y, y, pues bueno, más o menos a eso iba, que investigué acerca de denuncias falsas de salud, pero la mayoría de las denuncias, porque ni siquiera vienen como denuncias, son notas amarillistas de la prensa. O sea, siempre viene que En el IMSS o lo sea, en el mataron. IMSS esta familiar dice que en el seguro llevó a su paciente, por ejemplo, por así decirlo, fue al quirófano, fue a una cirugía y perdió la pierna. O sea, y así te lo venden. Ah, ya. Pero la posibilidad de una trombosis posterior a una cirugía, pues en realidad es difícil de prevenir o es Ujú. poco, es difícil de saber qué va a suceder, pero es una complicación que puede llegar a suceder y la gente piensa que es por una mala atención, o sea, que es por algo que hizo mal el médico, ¿no? Me cortó una arteria, porque así vienen las notas, o los reportajes de la tele. Ujú. Sí, es muy ambiguo. Es muy ambiguo porque ellos te dicen lo que creen que pasó, Ujú. no lo que realmente sucedió, que es que posterior a la cirugía, un pequeño coagulito obstruyó una de las arterias que irrigan sangre a miembros inferiores, se lo tuvieron que amputar. Ujú. Pero te lo venden ellos porque no lo comprenden. Ellos te lo venden como creen que sucedió y no como realmente pudo haber sido, porque a veces es difícil entender realmente cómo funciona la medicina y es más como que tu desconocimiento, qué crees que pasó, algo que realmente sucediera. Y muchas veces los hospitales de salud pues prefieren pagar, porque al final de cuentas, no sé cómo decirlo sin que suene mal, pero una especie de lástima o de que, bueno, al final de cuentas si tuvo un daño esta persona, se merece una compensación por su daño, aunque no haya sido totalmente nuestra culpa, que no voy a decir que no hay mala praxis en el área médica, porque pues es algo que puede suceder, Ujú. pero supongamos, un médico opera a, no sé, ¿qué te gustará? 1,000 pacientes en un año. Ujú. Y de esos uno tuvo una complicación. Resulta que de ese que operó mal es el caso por el que lo conocen. Ujú. Es un matasanos. Ujú. Con ese cirujano no vayan porque Cuidado. sí. Ese güey ya se le murió Sí, ya uno, se le murió uno, hijo de ¿no? la chingada, así de que No, no. no, no sabe lo que hace. De Ujú. seguro que compró su licencia. Y mucha gente termina haciendo esa clase de comentarios sin conocer realmente cuál fue la situación por la que sucedió, porque pueden haber muchas complicaciones, muchas comorbilidades, porque la mayoría de la gente que termina pues siempre tiene comorbilidades, la mayoría de las complicaciones siempre son posteriores a que son diabéticos mal manejados, que son hipertensos que no llevan un tratamiento, que tienen obesidad mórbida, que tienen malos hábitos como fumar, tomar los fines de semana, que consumen sustancias. Sí, cosas que ya sobresalen ya es más bien un cuidado personal Sí, que van más de un cuidado personal y que aumentan el riesgo de complicaciones en el quirófano o o en o a la cualquier área. edad avanzada, ¿no? Sí, Tercera edad edad. avanzada. Pero el sentimiento de rabia por la pérdida y el desconocimiento del manejo médico o del cuidado es lo que hace que decidan creer que merecen una demanda. Que sí debe de haber situaciones en las que sucede porque pues sucede. Sí, Que hay médicos que sí son negligentes, que sí tratan mal a la gente, que sí no hacen bien su trabajo, pero en muchas circunstancias simplemente es desconocimiento. Al sí. menos eso, pero yo no es una opinión personal. Dirías que como conclusión, para terminar el capítulo,
dirías que lo mejor que podemos hacer como personas es hacer una investigación antes de hacer un juicio, o más bien no difundir si no estamos con esa certeza de saber si lo que escuchamos es verdad? ¿Cuál dirías tú que es la conclusión a lo que podríamos llegar a través de de esta plática? Yo diría que no involucrarse en algo que no es ¿De tu competencia? de tu competencia, o sea, de lo que tú no tienes conocimiento, sería lo ideal. Digo, hablar de un tema del que no conoces solamente por querer participar o sentir que perteneces a un grupo, que tienes una opinión relevante, pues hablando solamente desde lo La emocional, ignorancia. desde la ignorancia, pues terminas perjudicando a alguien que podría o no ser inocente. Lo ideal sería esperar a que salga algún resultado. O sea, no digo que no, porque al final de cuentas existe ese prejuicio, pero pues lo ideal sería así, no difundir y no tomar un partido de algo de lo que todavía no sabes nada. Yo creo que a lo mejor lejos de no participar, creo que sí puedes participar, pero informándote. O sea, como que al fin de cuentas la responsabilidad cae en las palabras que tú dices, porque al fin de cuentas creo que escucho mucho esta frase que puede ser, ¿cómo es? Puede ser rey de tu silencio o preso de tus palabras. Es como, ¿qué prefieres, no? Rey de un silencio, o sea, saber que tú estás guardando silencio solamente y no tienes ningún problema, o arriesgarte a abrir la boca, a sacar palabras de las cuales a lo mejor pues no tienes la suficiente información y al final pues sí, involucrarte en un problema mayor, ¿no? A lo mejor y voy a hablar de un tema del que no me he informado Oh, tanto, oh, sí, ups. del que no me he informado mucho, pero hay algo que se le conoce como el síndrome de Dunning-Kruger, Ok, que es creer que eres experto en un tema del que apenas si conoces. me gusta, ajá. Sí, yo creo que has conocido a algún compañero o has tenido algún conocido que crea que domina todos los temas. Es que alguien que quiere participar en todas las pláticas, pues más o menos me imagino que, que algo así sucede, ¿no? Todos queremos sentirnos incluidos en algún momento. Ujú, Pero sí, yo creo que lo ideal es informarte. ujú. O sea, tener información antes de decidir dar Un un juicio. juicio. Sí. Digo, no nos corresponde, no nos compete, a veces ni siquiera nos incumbe, pero todos queremos sentir que pertenecemos a algo. Ujú. Todos queremos tomar un bando, un partido, cuando en realidad tenemos nuestras propias vidas de las que deberíamos de hacernos responsables, ¿no? Que es lo importante para uno mismo. Ujú. Bueno, pues, ¿te parece bien si terminamos Me este parece. capítulo? Bueno, Bueno, pues muchas gracias por ver este capítulo, este momento, esta plática entre amigos de la cual pues yo le cuento un tema, él me habla sobre un tema y entre los dos estamos teniendo una plática deliciosa, una plática bastante rica y nutritiva. Digo, me gusta mucho platicar contigo, siempre es bueno. sí, es reconfortante. Ujú. Y bueno, pues hasta luego. Que tengan muy buena noche. Nos vemos. Hasta luego.